Buenos días. Seguimos hoy con Cartas de Cartay. Esta vez hablaremos de un tema bien interesante y polémico, ¿no? Se trata de la vida y la influencia de Catalina la Grande. Ya vas a entender por qué digo que es un tema muy polémico y que además se relaciona con muchos otros temas que vamos a tratar después, como por ejemplo la importancia que tuvo la ilustración francesa o la enciclopedia francesa donde estaba Montesquieu, Voltaire y sobre todo Diderot sobre los precursores de la independencia venezolana, ¿no? Pero primero vamos a hablar de Catalina la Grande. Eh, hay una serie de casualidades, ¿no? En realidad yo estaba tratando de entender eso, si es una casualidad o es algo que los científicos llaman serendipity, que es cuando uno no está buscando algo y lo consigue. Es decir, es como un hallazgo fortuito, pero que es importante, ¿no? Es un hallazgo de consideración. Por ejemplo, Fleming estaba haciendo unos trabajos con hongos y dejó los trabajos, se cansó y se fue a su casa, y cuando regresó al laboratorio consiguió, diríamos, el penicillium, que es la fuente de la penicilina. Y así se han producido en la humanidad muchísimos casos que parecen fortuitos, pero que son serendipity. Ahora, ¿por qué uno dice que son fortuitos? En realidad no son exactamente fortuitos. Para poder lograr ese serendipity hay que estar, por ejemplo, en el caso de Fleming, hay que ser científico, hay que estar trabajando sobre hongos, sobre cepas, bacterias. Es decir, hay que ser micólogo. Pues, si no, no hubiera podido lograr ese serendipity. No son cosas distintas, muy distantes de lo que uno está buscando, sino que están en el borde. Pero uno no sabe que eso va a producirse. Ese es el serendipity. De eso podemos tratar más tarde, después que yo haya estudiado suficientemente el punto, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que las personas que no estudian no logran serendipity. Y las personas que estudian le van saliendo, o las personas que leen, va estableciendo una serie de inferencias que uno cree que son coincidencias. Un ejemplo, voy a hablar de Catalina la Grande, ¿no? Pero hace como una semana estuve leyendo y estudiando sobre Francisco de Miranda. Y entre las cosas que se decía de Francisco Miranda era que había sido amante de Catalina la Grande. Me llamó la atención porque él había vivido en Kiev. Bueno, eso por una parte. Fíjense que salió Catalina la Grande. Catalina la Grande la tenía yo como uno de mis, diríamos, de mis investigaciones, diríamos, un poco superficiales, pero investigaciones o más que todo averiguaciones. No en el caso del chisme, pero sí en el caso de la psicología. Y en segundo lugar, yo no había nada. Catalina la Grande era Catalina la Grande, Francisco de Miranda era Francisco de Miranda, y eran dos investigaciones diferentes. No había relación entre Francisco de Miranda y Catalina la Grande. Hasta que conseguí esa relación. Pero viene una tercera relación, que es el punto conector de esas dos anteriores relaciones. Una de las personas más importantes, y tiene ahora 94 años, va a cumplir 95, pero es una mujer lúcida, es la Poniatowska, es una escritora, Elena Poniatowska, que es muy famosa en México, pero que nació en Francia y que se fue a vivir a México en los años, con su familia, se mudaron en la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial. Pero Poniatowska es descendiente de la nobleza y ella se le dice la princesa Poniatowska, y ella ha dejado que la gente le diga la princesa. Y bueno, es famosa, es una gran periodista, investigadora, pero además una extraordinaria mujer investigadora de sucesos como el suceso de Tlatelolco, que yo lo viví.
Fíjense bien, otra coincidencia. Yo estaba en México, eso no puede ser coincidencia, y estudiaba en la Escuela Nacional de Agricultura. Entonces, ¿cómo va a haber coincidencia cuando yo estaba estudiando en el colegio de posgraduado en Chapingo, en México, en el Valle de México, y un autobús salió a hacer una protesta en Tlatelolco, y en esa protesta yo no pude ir porque era extranjero y me pidieron que no fuera, como a todos los otros extranjeros, y se fueron solamente mexicanos, y al otro día no regresaron. Muchos de ellos que iban en el autobús no regresaron. Y días después llegó el ministro de Agricultura de México, que es el secretario de Agricultura mexicano, y nos reunió a todos en un salón en Chapingo y nos dijo extranjeros, pinches extranjeros, palabras así. Una de las palabras más feas de México es pinche cagada o por ejemplo, hijo de la chingada. Bueno, nos dijo así, pues. Y nos dijo que nos fuéramos del país. Y yo tenía a mi esposa embarazada, estudiante venezolano de posgrado en el colegio de posgraduado de Chapingo. Y tuve que salir con mi carro y mi esposa embarazada. ¿A salir a dónde? Bueno, a América Central, buscando un colegio donde inscribirme para terminar la maestría, porque tenía un compromiso con mi país que me había becado. Y en realidad no era Venezuela, me había becado la OEA. Entonces la OEA, frente a esa circunstancia, varios estudiantes le escribimos y nos dijo, váyanse a otro instituto, váyanse al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, OEA, en Costa Rica, que estaba en Turrialba. Y allí me fui con mi esposa. Bueno, pero lo que quería decir con eso es que, fíjense, otra casualidad, ella escribió el libro y se hizo famosa con ese libro, porque siendo una mujer exquisita, delicada, una periodista de Excelsior, ella escribió ese libro que denunció pues, el abuso de autoridad del régimen gobernante y quedó como una persona de progresista o de izquierda cuando ella era de derecha, y ella se ríe ahora. Pero ella habla de Tlatelolco. Bueno, yo estoy en mi recuerdo, en mi memoria, está Tlatelolco. Otra coincidencia. Bueno, oyendo las conferencias, y ya yo había leído sus libros, pero oyendo sus conferencias, me consigo con que un periodista le preguntó, eso fue hace como una semana, le preguntó a Elena, y Elenita le dicen a ella, Elena la Poniatowska, le dice, Elena, ¿por qué a ti te dicen que era la princesa? Ah, porque yo desciendo de Estanislao, un rey de Polonia. Y entonces, correcto. Bueno, leyendo sobre Catalina la Grande me consigo con que Elena Poniatowska es descendiente del rey de Polonia, Stanislav, pero además Poniatowska. Y entonces me consigo con que hay una relación, pero me encuentro también que uno de los amantes de Catalina la Grande fue Poniatowska, fue el rey de Polonia, pero además fue Francisco de Miranda. Fíjense bien, empiezan a calzar cosas y solamente deben calzar con un programa que yo dedique enteramente a descubrir esos misterios que están allí. Para mí misterio, porque yo no sabía. Acuérdense que para un historiador especializado eso no es ningún misterio, eso es una cosa simple, pero para mí es complicado, porque yo no tengo los datos, no tengo la información. Para poder tener y hacer lo complicado sencillo, yo tengo que estudiar, tengo que buscar datos y luego empezar a analizar los datos y a buscar las conexiones de los datos, es decir, las inferencias. Eso es investigación, pero es una investigación que yo estoy planteando, una investigación, yo diría, muy simple y es muy divertida. Es como que si yo estuviera jugando con una novela, con esos personajes, que pudiera ser una novela, pero como yo no soy novelista, o por lo menos como yo hasta ahora no soy novelista, y ya no lo puedo ser seguramente porque tengo pocos años, pero si yo empiezo a encajar esas piezas, así como se los estoy contando a ustedes,
pues yo podré tener una novela, diríamos, una novela interesante. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que bueno, voy a tratar de hablar de Catalina la Grande. ¿Qué es lo que yo pienso de Catalina la Grande antes de haber estudiado Catalina la Grande? Que Catalina la Grande era una mujer disoluta, pues. Catalina la Grande, la zarina de toda Rusia, la gran zarina, era considerada como una mujer disoluta, con parafilias sexuales, ninfómana. Una mujer que era una puta, una prostituta en el trono, una prostituta que coleccionaba amantes. Entre esos amantes que coleccionaba estaba Stanislao, estaba Francisco de Miranda y otros más. Estaba Potenkin. ¿Se acuerdan de la película de Eisenstein, el acorazado Potenkin, que se filmó en Odessa, un puerto ucraniano del mar del Norte, el Mar Negro? Bueno, ese acorazado Potenkin, las escaleras que van bajando, bueno, el acorazado Potenkin es el nombre que le dieron a uno de las personas más importantes de Rusia, que se llamaba Potenkin y fue amante de Catalina la Grande. O sea, vamos llevando las cosas a su justo lugar. No era ninfómana, era una mujer que le gustaban los hombres y tenía, no cualquiera, no eran personas de la tropa, como una vez oí que eran soldados que los llamaba y se acostaba con ellos. No. Era una colección de hombres célebres, una colección de hombres de gran talento. O sea que no era cualquier mujer, pues era una mujer que escogía a su amante. Ya vamos por allí. Ya vamos quitándole ese ropaje lúbrico a la pobre Catalina. Luego, seguimos hablando de Catalina. Y bueno, estoy diciendo y eso se relaciona con Ucrania. Ucrania tiene el puerto que se llama, donde saca sus granos para exportación, o sacaba, porque ha sido varias veces bombardeado, ¿no? Por los rusos en la guerra, en la invasión de Rusia, de Putin contra Ucrania. Y allí estaba Odessa, pues el puerto. En ese puerto hubo un gran desarrollo, diríamos, de arte ruso. O sea que los rusos tenían una influencia muy fuerte sobre todos los territorios cercanos a Rusia, como por ejemplo la hoy Ucrania y también la hoy Polonia. De eso hablaremos en otra oportunidad, pero lo que quiero decir es que todo eso es un entramado de relaciones que los historiadores son los que conocen eso, cuando un historiador es estudioso. Yo no soy historiador, soy simplemente un investigador con múltiples puntos de interés, múltiples focos. Es lo que se llama multidisciplinario o transdisciplinario o lo que sea, pero soy una persona de mirada múltiple, abiertamente, la mente abierta, que soy economista de profesión original, pero además me interesa mucho la historia y me hice historiador de la alimentación, me hice historiador de la naturaleza, porque yo trabajo sobre plantas y animales que sirven a los regímenes alimentarios. Y de eso son las actividades a las cuales yo me dedico, a hacer investigación sobre la despensa alimentaria, o sea, de cómo los elementos del ecosistema se meten dentro de la cocina. De eso hablaremos otro día, pero eso ha sido para mí como una aventura, como una especie de novela, una aventura maravillosa. Bueno, lo que estamos diciendo es que yo tenía una idea preconcebida, creada por no sé por qué razón, que había leído yo, que Catalina de los Grandes era prácticamente una mujer muy noble, de nobleza, la gran duquesa y luego la emperatriz de la Rusia, de toda la Rusia. Y era una mujer que coleccionaba amantes. Ya sabemos que no es cualquier amante. Ya sabemos que eran amantes brillantes y sabemos cómo se interrelacionan amantes
con temas que yo había estudiado, como Francisco de Miranda, que se dice que fue amante porque vivió en Kiev y en Kiev conoció a Catalina la Grande. Y el otro es Stanislav, que es el pariente tatarabuelo de Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana. Y entonces están todo eso interrelacionados. O sea, ¿quiénes son el que los interrelaciona? Catalina la Grande, porque ellos fueron amantes de Catalina la Grande. Se dice que fueron amantes de Catalina la Grande. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa? Lo que me interesa es quitarle esa mala prensa que tiene Catalina, que no es ninguna pobre, porque es una mujer súper inteligente. Era una mujer súper inteligente. Voy a hablar rápidamente aquí quién era Catalina la Grande. Catalina la Grande no era rusa, Catalina la Grande era de Prusia. Pero toda Europa era un entramado de uniones, de parentelas de los nobles. Los nobles se casaban entre ellos buscando algún tipo de beneficio económico o buscando un beneficio político o buscando fortalecer uniones entre países. Bueno, Elena Poniatowska era esta Catalina, que no se llamaba Catalina, se llamaba Sofía, era de los grupos diríamos, de los nobles alemanes. Era como, se puede decir que era como una princesa alemana, pero una princesa de baja categoría, porque había muchos principados. Y entonces, y ellos buscaban lograr ciertas ventajas con los matrimonios. Bueno, uno de esos matrimonios, de esa familia, pero de menor rango, de menor impacto, era la familia de Catalina la Grande. No era Catalina la Grande, era Sofía, pero no era nada de grande. Era una muchachita que a los 14 años fue prometida a matrimonio a otro muchachito que tenía 2 años más, 16 años, que se llamaba Pedro. Y entonces entre Pedro y Sofía fue, diríamos, fue establecido una unión conyugal. Ahora, ¿pero por qué se estableció? Porque todos eran, esos dos, Pablo y Sofía, eran bisnietos, eran primos hermanos entre ellos, eran bisnietos de una persona muy poderosa. Bueno, que era, como diríamos, muy poderosa, emparentado con la nobleza, tanto rusa como Prusia, y que, diríamos, tenía inmenso poder. Entonces, bueno, y esa persona tan poderosa, cuyo nombre no nos interesa mucho porque en realidad es complicado, vamos a tratar de decirlo, Orstein, tal cosa, estaba emparentado con Isabel, pero Isabel no era cualquier Isabel, Isabel era Isabel I y era emperatriz de Rusia. O sea, fíjense bien ustedes, ese señor que es el bisabuelo de dos muchachos, uno que eran primos y que no se conocían, uno era Sofía, de una casa menor, y Pedro, de una casa mayor, se puede decir, estaban emparentados con el bisabuelo, pero el bisabuelo también estaba emparentado, era abuelo de Isabel I, que llegó a ser emperatriz de Rusia. Y entonces se concertó un matrimonio, lo concertó Isabel, que no había tenido hijos, buscando la sucesión, una sucesión que fortaleciera los lazos diplomáticos de las naciones europeas, entre ellos Prusia y Rusia. Fue una jugada fantástica, porque con Sofía ella lograba, diríamos, el beneplácito, diríamos, de los alemanes, y con Pedro lograba el beneplácito de los rusos. Y, por supuesto, lograba establecer una relación fuerte que pudiera ser candidato a la sucesión en el trono. Bueno, y así se hizo, hubo ese matrimonio, una muchacha de 14 años que viajó entonces a Rusia, a Moscú, o mejor dicho, a Petersburgo,
viajó a Petersburgo y allí con la princesa, con la zarina Isabel I, que fue el que los casó también a Pedro. Ahora, Pedro, a la muerte de la zarina, que ella murió en 1762, subió al trono, pero él estaba casado, hace años que estaba casado, desde el año de 1745, o sea, 15 años, tenía 15 años de matrimonio, los muchachos habían crecido, pero esa unión era muy desigual. Vivía en un castillo y ella vivía en una parte del castillo, en una ala del castillo, y él vivía en la otra. Él era impotente, era inmaduro, era una persona, diríamos, que no le gustaba ni física ni nada. Cuenta la propia Catalina, que escribió sus memorias, con un estilo ágil. Era una mujer. Ahora ya estamos conociendo más a Catalina. Catalina no era una puta, era una puta, si era puta era ilustrada, si era puta era una puta que se placía en escoger sus amantes. Bueno, ya vamos descubriendo otra capita de Catalina la Grande. Bueno, Catalina la Grande llega al trono, pero no, ella era la gran duquesa, esposa la zarina consorte, esposa de Pedro III. Pero Pedro III era un inútil, era un tonto, un idiota. Así llegó el idiota al trono y no tenía ningún interés por conocer sobre Rusia, sobre la política exterior rusa. Vivía haciendo tonterías, jugando con soldaditos de plomo. Bueno, pero esta mujer no. Esta mujer, primero, ella se esforzó y aprendió a hablar. Ella hablaba alemán, aprendió a hablar francés, aprendió a hablar ruso. Y no solamente que aprendió a hablar ruso, sino que se empeñó en conocer el arte, la literatura y la historia de Rusia. Fíjate, a diferencia de su esposo, que era ruso y no le interesaba Rusia, ella era alemana y le interesaba Rusia, o mejor dicho, porque ella era candidata a la sucesión del trono. Y para aprender francés, ella estudió francés, y para aprender francés ella se relacionó con unos señores que vivían en Francia, que era Montesquieu, Voltaire y Diderot, especialmente con Diderot. Ahora, ¿quiénes son esos tres tipos? Esos tres tipos que eran franceses y que tenían una correspondencia, yo diría, frecuente con Catalina la Grande en francés, porque ella hablaba francés, tenía años estudiando y hablando francés, desde que era niña prácticamente, y establecieron una gran amistad. Ahora, esos señores eran los creadores de la enciclopedia francesa, que fue un esfuerzo de hacer una síntesis de todo el conocimiento teórico y práctico, una síntesis de la filosofía, de la literatura, de la ciencia que existía en aquella época. Y eso eran los enciclopedistas, que tuvieron una gran influencia sobre Miranda y tuvieron una gran influencia sobre Bolívar y otros próceres de la independencia. El enciclodismo, o sea, es la ilustración. Esas eran las personas que desarrollaron ideas muy progresistas en aquel tiempo y eran como, diríamos, lo más grande desde el punto de vista de la conciencia literaria de Europa, ¿no? Eso eran los enciclopedistas. Ahora bien, fíjense bien como ya ahora esta ya es una mujer ahora que habla varios idiomas, pero entre los idiomas que habla francés y tiene una relación con los enciclopedistas. Diderot era gran amigo de ella, y también Voltaire y Montesquieu, pero sobre todo Diderot. Diderot era una persona como todos los enciclopedistas que tenía que trabajar intelectualmente para poder conseguir dinero para vivir. Pero una de las hijas, la hija mayor, se le iba a casar, pero él estaba prácticamente arruinado. Y decidió poner, diríamos, en venta en París su biblioteca. Y esa biblioteca, de eso supo, por los canales diplomáticos, supo Catalina la Grande, que su amigo Diderot había puesto en venta, y ella le compró la biblioteca para llevársela a Rusia, pero con una condición. Fíjense usted lo extraordinario que era esa mujer. La condición que le puso, le dio 16,000 libras para
para que pagara la dote, para que se casara la hija mayor de Diderot, pero le puso una condición. Ella compraba la biblioteca si permanecía en la biblioteca junto con Diderot para que siguiera haciendo sus estudios enciclopédicos, pero poniéndole un salario como bibliotecario por el cuidador de la biblioteca. Y así fue como Diderot pudo, franquear, las dificultades de la vida y hasta la muerte. Ella le puso de condición que iba a ser bibliotecario hasta la muerte y le puso un salario. Además de haberle comprado la biblioteca y haber pagado esa suma de dinero, que era grandísimo. Después de esos libros pasaron a Rusia y se encuentran en la Biblioteca Imperial. Pero esos eran los libros de Diderot, que era el editor en jefe de la enciclopedia. Ahora ya vuelvo otra vez a Catalina. Si uno creía que Catalina era una tonta, ahora se está dando cuenta de que Catalina no era ninguna tonta. Catalina continuó la obra expansionista de los anteriores zares, sobre todo de Pedro el Grande, pero Pedro el Grande, que no era Pedrito, el Pedrito III, Pedro III, que se había casado con ella, que era un bobo, o mejor dicho, vendrá otro Rafael Cartay más adelante que diga, señores, no era ningún bobo, pero en realidad la vida de él fue muy relativamente corta, no hizo ningún aporte, no se interesó mucho por la historia rusa y fue asesinado en un castillo. Se dice que fue asesinado, no se sabe, porque había logrado, era de poca nombradía. Y se separaron en forma definitiva y él se fue a vivir a un castillo. Y lo único que pidió, era un hombre bueno seguramente, que pidió que le dieran una cabaña en el bosque, que le dieran una provisión grande de vino de Burdeos y que le permitieran, estar allí tranquilo, una cabaña en el bosque, etc. Él lo que quería era la vida tranquila, como sueña mucha gente. Entonces ya Pedro no era tan tonto. Lo que no le interesaba era el poder. Lo que le interesaba a Pedro era más bien dejar pasar la vida o ser. Esa es otra cosa, habría que investigar a Pedro. Pero se quedó con el poder Catalina. Y cuando se quedó con el poder, prácticamente le dio un golpe de estado al marido, que luego, meses después, fue asesinado o se suicidó. Pero lo cierto fue que se murió. Bueno, y ella quedó con el poder. Y por supuesto escogió a grandes asesores, entre ellos, por ejemplo, Potenkin, que fue uno de los asesores con el cual ella tuvo relaciones, eran asesores amantes, pero siempre en función de el engrandecimiento de Rusia, ¿no? Ella escogía a sus amantes entre las personas que amaban a Rusia y que luchaban por el desarrollo de una mente universal de progreso, como eran los enciclopedistas. Ella no los conoció. Seguramente Diderot, si lo hubiera conocido, hubiera sido su amante, pero ella llegó a tener extravagancias, como tener un príncipe creo que de Letonia, como uno de sus amantes, pero ella le llevaba 40 años. En realidad debe haber sido una mujer murió a los 67 años y todavía inspiraba, enamoramiento de gente como por ejemplo Stanislav. Era una mujer que debería haber tenido sus atractivos físicos, aunque uno la mira en la fotografías no, la mira en los grabados, en los cuadros, y porque fue pintada muchas veces, y uno ve una mujer en cierta manera pesada de carne, con papada, pero no, debe haber tenido sus encantos, porque si no, no hubiera tenido tantos amantes, porque ser amante de la zarina cuando estaba casada con Pedro debe haber sido un enorme riesgo, era el riesgo de la vida, y algo tenía que entregarle a ella al amante para que ese amante se arriesgara hasta el punto de poner en peligro su propia vida amándola. Bueno, pero lo cierto es que ahí pasó algo bien interesante, que fue que como Pedro, cuando estaban casados, Pedro era impotente y era inmaduro. E incluso era impotente, pero se enamoró perdidamente de una mujer y que la hizo su amante. Bueno, entonces
la propia Isabel I aconsejó, como no tenía hijos y el esposo era bobo y tenía un amante, ella le dijo, ¿por qué tú no le haces lo mismo? Pues me imagino que le habrá dicho. Y ella escogió su primer amante. De ese primer amante, ella tuvo un hijo que se llamaba Pablo, un hijo con el que tuvo muy malas relaciones con la mamá, con Catalina. ¿Por qué? Porque era un hijo, diríamos, muy ambicioso, porque era muy rebelde y porque se creía, pues por supuesto, por ser el hijo de la zarina, se creía y quería pues llegar al trono. Y entonces ella simplemente, con mucha, lo apartó de su entorno, del entorno del zarismo, y lo mandó, diríamos, a un diríamos, semi-encierro en la comarca rusa. O sea, ella se lo quitó de encima. Bueno, y ella continuó, pues. Ella continuó ahora como zarina. Acuérdense que ella le había puesto Isabel I, pero Isabel I, que era la zarina, sin hijos, murió en 1762 y ella llegó al trono. Llegó al trono junto con su esposo, luego se quitó a su esposo y ella se convirtió en la gran zarina, en Catalina la Grande, que es la que nosotros conocemos y que tiene tan mala prensa, pero ella fue ella fue amiga de los enciclopedistas. Ella hizo algo que es insólito en aquella época, creó una escuela superior para mujeres una escuela superior para mujeres en Rusia, que tenía financiamiento del Estado. Fue la primera escuela superior para mujeres en toda Europa y ella lo hizo. Ella además fue una gran cultora del arte. Ella era mecenas de los grandes pintores, mecenas de los grandes compositores. O sea, ella se convirtió en la zarina de la expansión, pero también la zarina que llevó el arte y la tecnología y la ciencia a Rusia. O sea que ella fue una mujer, desde todo punto de vista, extraordinaria en función de los intereses supremos de su Rusia, que no era su Rusia natal. Bueno, ustedes se dan cuenta cómo uno tiene ideas preconcebidas y a veces ideas muy simples sobre una persona, que cuando uno las estudia un poco más en detalle, se da cuenta de que eran extraordinarias. Bueno, yo soy ahora, a pesar de la mala prensa, a pesar de que tenía mal concepto de ella, soy ahora un admirador. No el admirador de la zarina Catalina la Grande expansionista, no. Entre paréntesis, todo el mundo trataba de hacer expansión territorial, Suecia, Dinamarca, Polonia, y se farbaban guerras entre ellos, Prusia, que luego fue la Alemania. Todo Europa eran, diríamos, nobles que se enfrentaban entre sí, y esas grandes ducados, se convirtieron luego en las naciones modernas de Europa. Ellas vienen de la lucha intestina. Europa actual es la heredera, Polonia, Ucrania, todas son herederas de expansiones. Bueno, esa es la situación. Y ahí estaba Catalina la Grande metida, pero Catalina la Grande estaba también logrando expansión inteligentemente con Dinamarca, buscando puntos en común para evitar, diríamos, que la guerra se convirtiera en el obstáculo para el desarrollo del progreso. Y ella trajo el progreso, no solamente político, de Rusia, y también el político ¿cómo se llama?, de Rusia, sino también el gran desarrollo artístico de Rusia, arquitectónico, etcétera, etcétera. Ella fue creadora de pueblos, etcétera. Ella murió en 1796, pero a los 67 años. Y ella todavía su herencia, su legado siguió hasta 1917, cuando el último de la dinastía Romanov
fue, diríamos, ejecutado por los soviéticos, por los soviets, 1917, la Revolución Rusa. Entonces, una de las joyas que tiene actualmente Rusia es precisamente la corona con la cual ella se coronó en el año de 1762 al año de la muerte de Isabel I. Y ella se convirtió en la zarina de Rusia con su esposo, que después ella derrocó. Pero lo interesante es que desde el punto de vista artístico, ella creó una gran generación de orfebres. ¿En qué sentido? En que su corona, que pesaba 2,5 kilos, imagínate una corona de 2,5 kilos, tenía 496 diamantes y muchísimas perlas. O sea que desde el punto de vista, esa es una de las más grandes joyas que existen, diríamos, de orfebrería en el mundo. Es la corona de los Romanov, que está en un museo en Moscú o en San Petersburgo. Yo no sé, tendría que averiguar dónde está esa corona, pero esa es una de las grandes joyas de los rusos. Bueno, entonces quedé con una deuda con ustedes, que es de explicarle ahora, hablar un poco de Diderot y algunas cosas de Diderot que es difícil, que uno no imagina que Diderot está metido en eso. Bueno, nos vemos entonces con la deuda de que yo les voy a hablar de Diderot, del enciclopedismo, la influencia sobre Simón Bolívar, pero también y sobre Francisco de Miranda, y también sobre las teorías de Diderot, que era el redactor en jefe de la enciclopedia. Nos vemos entonces en el próximo programa Cartas de Cartay. Si les gustó este programa, póngale el dedito para arriba. Yo no estoy buscando, yo no sé en realidad hasta dónde uno va, que si ustedes le ponen mucho dedito para arriba, yo voy a ser beneficiario de algo. Yo nunca me he preguntado sobre el beneficio, y además no lo estoy haciendo por un interés económico, sino por un interés de divulgación del saber, es decir, movido por los intereses que tenía Diderot, que los enciclopedistas franceses, que querían expandir conocimientos universales para beneficio de los pueblos. Nos vemos entonces en el próximo episodio.